Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2 va a ser nuestro texto. Filipenses en el capítulo 2 va a ser nuestro texto. Vamos a abrir el corazón y vamos a escuchar palabra de Dios. Cuando yo tenía aproximadamente unos 8 años, recuerdo que nos íbamos al campo a cuidar las cabras y muchas veces nos reuníamos entre primos o entre amistades a jugar y todo eso, pero había un primo como 6, 7 años mayor que yo, con su hermano que tenía un año menos que yo, y ellos llegó un punto donde les llegué a tener miedo porque el hermano mayor agarraba al menor y le daba vueltas y me pegaba a mí y lo incitaba a pegarme. Entonces, hasta que llegó el momento donde comencé a defenderme, comencé a no dejar que abusaran de mí. Y en la vida muchas veces crecemos con una mentalidad similar de que la misma vida nos ha llevado a un punto donde el ser humano dice, no voy a dejar que nadie abuse de mí, que alguien cause algún tipo de daño, y crecemos o vamos en la vida, hermanos, defendiéndonos siempre a la defensiva. Y esto es algo, hermanos, que nos puede ir perjudicando más a nosotros que estamos en Cristo Jesús. Necesitamos considerar esto porque ahora somos nuevas criaturas y lo que nosotros vivimos en el pasado, el daño que nos hicieron en el pasado, el sufrimiento que alguien pudo haber causado en el pasado, es pasado. Entonces necesitamos olvidarnos de todo eso y ahora entrar en una actitud cristiana, en una actitud que le agrade a Dios, en una actitud, hermanos, que siempre estemos alabando a Dios. Y esto es algo, hermanos, cuando la gente trata de defenderse, es algo que tú ves incluso en las mismas iglesias, a la defensiva, tratando de protegerse como si alguien quisiera hacerles daño. Y algo, hermanos, que nos va a ayudar a ser felices, algo que nos va a ayudar a ser bendecidos, es a relajarnos un poco en esta área y a entender que somos libres en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, hay gente que aún cree que es ojo por ojo y diente por diente, que hay gente que cree que esto le va a dar la victoria y que esto lo está llevando a un lugar donde él piensa que va a ser bendecido. Pero quienes conocen a Cristo sabrán que el Señor nos enseñó a ser humildes. El apóstol Pablo incluso va más allá y nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, nos dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta oportunidad, Señor. Yo te ruego bendigas a tu pueblo, Señor, bendigas a cada persona que escucha este mensaje, Señor. Te suplico nos ayudes, Padre, nos ayudes a renunciar, Padre Celestial, a todo orgullo. Ayúdanos a ser humildes delante de ti, Señor. Te rogamos en esta hora, te glorifiques, que tu Santo Espíritu nos esté hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este mensaje se llama humillándonos ante el Señor. Algo, hermanos,
que el ser humano no acepta es que Cristo mismo nos aconsejó ser humildes. Y no le agrada a nadie la idea de que lo humillen, y mucho menos de una humillación o una autohumillación. Hermanos, Dios nos pone el ejemplo de lo que puede hacer la humildad. Nuestro Señor Jesucristo, haciéndose hombre, es la muestra más grande de humildad, de autohumillación que usted pueda ver. Autohumillación, hermanos, por cuanto Él decidió humillarse por amor a cada uno de nosotros. Déjame decirte, nunca estuvo a alguien obligando al Señor Jesucristo a dar su vida por nosotros. Él voluntariamente, por un amor que nosotros no entendemos, con un amor que nosotros simplemente tal vez no podemos corresponderlo de la misma manera, dando a un hijo, pero de esa manera nuestro Señor Jesucristo se dio por cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Dice la Escritura que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice la palabra de Dios. Ahora, no solamente, hermanos, se hizo hombre, sino que estando en la condición de hombre, dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y alguien pudiera decir, ¿qué ganó nuestro Señor Jesucristo con humillarse? ¿Qué ganó el Señor Jesucristo con dejar su deidad y venir a hacerse ser humano? ¿Qué ganó con hacer esa bajeza? ¿Por qué se sobajó tanto el Señor? ¿Por qué se humilló tanto el Señor? Dice la palabra de Dios en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Déjame decirte, en primer lugar, lo que el Señor ganó cuando Él se humilló es que Él estaba comprando nuestra salvación. Te estaba comprando a ti y estaba comprándome a mí. Eso es lo que está ganando nuestro Señor Jesucristo. Y algo o el resultado que vio nuestro Señor Jesucristo al humillarse es que fue exaltado. Hermanos, la mayoría de nosotros deseamos en la vida la bendición de Dios, pero debemos entender que el orgullo nos roba bendición y no nos deja alcanzar otros niveles más altos. Cuando usted estudia o cuando usted ve acerca de los deportes, por ejemplo, el básquetbol, hay una estrategia o algo una técnica muy especial para alcanzar grandes alturas, y una de esas estrategias o técnicas es que tienen que inclinarse para poder alcanzar una altura mayor a la que están en ese momento, o una altura mayor a la que estás parado. Necesitas inclinarte un poco y poder alcanzar una altura más alta. Ahora, tiene uno primero, hermanos, que renunciar a su altura. Cuando nosotros hablamos de humillarse, hablamos de algo similar. La humillación tiene que ver, hermanos, cuando una persona no está enamorada de su estatus social o de algún estatus o de algo que él cree valioso. Nuestro Señor Jesucristo dice, dice la palabra de Dios, cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no dijo, es que yo soy Dios, ¿cómo voy a descender a convertirme en un ser humano? ¿Cómo yo, si puedo mover la tierra, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo destruir el universo, puedo volverlo a crear? Él no estaba diciendo eso, Él no estaba quejándose por salvarnos a nosotros. Dice la Escritura, Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente, dice la palabra de Dios. Ahora, tenemos, hermanos, que entender que para alcanzar una mayor altura, muchas veces necesitamos retroceder a la altura que nosotros creemos tener. Por eso hay quien dice que el perder es ganar.
porque el ganar no siempre es ganar y el perder no siempre es perder. Hay veces que el perder significa ganar. El basquetbolista, tú lo ves inclinarse y parece que está perdiendo, parece que va en un retroceso, pero no, lo que está haciendo es que va a llegar a unas alturas más altas. Hermanos, el humillarnos causa el mismo efecto. Te ayuda a alcanzar alturas que el orgullo no te ha permitido alcanzar. ¿Sabes? Mucha gente llena de orgullo, creída, no ha alcanzado las promesas del Señor, porque una persona orgullosa no le puede dar la gloria a Dios. Una persona orgullosa no podrá reconocer a Dios. Me he topado con dos personas que creo que nunca he conocido, unas personas tan orgullosas como estas dos, que tuvieron gloria en algún tiempo, vivieron con mucha riqueza, estuvieron con muchos privilegios, pero cuando se les fue quitado, hermanos, ellos no pudieron sobrevivir. Ellos no pudieron avanzar, se llenaron de orgullo. Yo no puedo vender esto, yo no puedo vender aquello porque yo soy el señor fulano de tal. Yo no puedo dormir en ese cuarto de adobe o en esa casa que no está pintada porque yo soy don fulano de tal. Y el orgullo, hermanos, cuando una persona no es humilde, cuando una persona, hermanos, está enaltecida, dice la palabra de Dios, será humillada. Ahora, si yo le pregunto esta hora, ¿es usted una persona orgullosa? Y si usted dijo, creo que no, yo le voy a decir, es necesario que oremos por usted porque tiene problemas de orgullo. Si usted dijo, sí, soy muy orgulloso, gloria a Dios, porque ha detectado el problema que tal vez está afectando toda su vida. Y necesitamos trabajar en ello. Y alguien pudiera preguntarse qué es humildad, y te voy a dar un ejemplo. Si tú ves a una persona con potencial económico que está comiendo en un lugar en la calle donde a lo mejor pudiéramos pensar que los de potencial económico no deberían comer, está sentado en una silla tal vez de madera muy viejita, no está pintada tal vez. Y esto no tiene que ver con lo sucio, me estoy hablando de algo ya con avanzado de uso. Y al mismo tiempo ves una persona muy pobre ahí comiendo junto con esta persona. ¿Cuál de los dos es humilde? Bueno, tal vez los dos sean humildes, pero déjame decirte que el pobre está comiendo ahí porque esa es su condición. Tal vez sea humilde, pero él no le queda de otra, esa es su condición. Pero el rico, que está comiendo ahí humildemente, compartiendo el pan con el pobre, convidándole, tal vez invitándole, dándole una charla ahí muy amena, esa persona es humilde. Una persona, hermanos, que aún teniendo un estatus, renuncia a ese estatus y no hay ningún problema, no me va a pasar nada porque yo salude a una persona que económicamente no tenga lo que yo tengo. Y es que déjame decirte, he visto personas que teniendo en sus casas trabajadores, que teniendo en sus casas quien les sirva, quien les haga el trabajo de la casa. He visto personas en la iglesia, a esas mismas personas que tienen quien les sirva en casa, a esas mismas personas las he visto aquí en la iglesia lavando baños, trapeando pisos, y eso es humildad. Porque también he visto otras personas que no se involucran en el aseo o en el servicio a Dios de limpieza porque, ay, es que yo eso no lo hago, me da asquito, es que yo no le entro a eso, guácala, y eso es orgullo. Cuando crees que tienes un estatus, pero en realidad no lo tienes, es orgullo. Lo poco o mucho que se ha logrado está en peligro de ser derrumbado. Ahora, lo que nos aconseja Pablo, hermanos, es que seamos humildes, que esté en nosotros también el sentir de Cristo para ser bendecidos.
En el libro de Lucas capítulo 14, versículo 11 dice la palabra de Dios: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que dice es que si quieres ser enaltecido, necesitas humillarte. Si quieres ser prosperado, necesitas humillarte. Si quieres que Dios te honre, porque dice la palabra de Dios que Él honra a los que lo honran. Ahora, para poder honrar a Dios, tiene que ver, hermanos, con la humillación. Y si tú te humillas, podrás ver la honra de Dios en tu vida. Podrás ver que Él podrá exaltarte, Él podrá bendecirte, Él podrá darte bendición. Déjame decirte que si un hombre se humillara a ser cucaracha, tal nivel de degradación no sería todavía ni una milésima parte de la degradación que Cristo hizo al ser Dios y convertirse en ser humano. Créame, si usted decidiera hacerse una cucaracha, sería humillante. Pero no se compara esa humillación con la humillación de Cristo, que siendo Dios vino y se hizo hombre por amor a nosotros. Ahora, ¿qué es el ser humano hasta ese punto? El ser humano, hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a morir por un ser humano malagradecido, por cada borracho, por cada drogadicto, por cada asesino, por cada persona, hermanos, desobediente y todo eso, para que cada uno de nosotros pudiéramos tener esperanza en Cristo Jesús. Y Él se humilló, y ninguna humillación como esa. Nadie se ha humillado, hermanos, como el Señor. Y nadie estará tan alto como el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo se humilló. Cuando tú y yo nos humillamos, déjame decirte, algo va a suceder. Ahora, de la humillación, una de las cosas, hermanos, que cuesta trabajo es desprendernos de las cosas, desprendernos del estatus, de una categoría. Incluso leía en algunos países como Estados Unidos, aquí en México también, cuando arrestan a una persona, a algún delincuente, una de las cosas que hacen, hermanos, es que los despojan de sus cosas personales, porque de ahí comienza un proceso psicológico de decirle a estas personas: usted perdió la condición que tenía, ya no es don fulano de tal, sino que ahora es usted el 240, el 220. Entonces, psicológicamente, según algo que leía acerca de cuando llegan a las prisiones o cuando llegan a ser arrestados por algo muy peligroso, lo que hacen es que les quitan toda pertenencia, les cambian la ropa, les cambian, no les llaman por su nombre, y lo que están tratando de decir ellos a esa persona es que aquí ya no eres nadie. Y eso es lo que le cuesta al ser humano, dejar un estatus, porque cuando el ser humano siente que ha perdido su estatus, siente que ha perdido la vida. Déjame decirte, cuando el orgullo toma dominio de alguien, aunque tenga mucha necesidad y tendrá mucha hambre, pero hay gente que por orgullo no trabaja en algo sencillo, no quiere empezar de ceros. Si esa persona alguna vez empezó de ceros y llegó tal vez al 100 en algún negocio, y de repente se derrumba ese negocio, cuando hay orgullo en tu corazón, quieres empezar de los 100 para adelante, ya no quieres voltear a ver al 5, al 4, al 3. Y ese es un problema, porque muchas de esas personas
hermanos, siguen hacia abajo. No hay ninguna persona que pueda comenzar de arriba hacia abajo. Es de abajo hacia arriba. Ahora, Dios quiere, hermanos, que nadie nos humille. Y esto pudiera usted decir, bueno, por fin, que nos humillen o que no nos humillen, o nos humillamos o no nos humillamos. Y quiero que pongas atención a esto. Dios no quiere que nadie nos humille. Lo que Dios desea es que nosotros seamos humildes o haya una autohumillación, que nosotros mismos vayamos a Cristo y nos humillemos a Él, porque esto es lo que nos conviene. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, hermanos, no habrá quien nos esté humillando en el mundo. Cuando las personas no se pueden humillar a Dios, déjame decirte, tú las verás humilladas por todo mundo. Ahora Dios, hermanos, desea que nos humillamos no porque nos quiera ver sufrir, sino porque quiere exaltarnos, quiere que seamos bendecidos. En el libro de Lucas, capítulo 12, verso 15 al 21, nos habla la palabra de Dios de un hombre que se enalteció, de un hombre que se sintió Dios, que se sentía grande, que se sentía poderoso y que está haciendo planes y está lleno de orgullo. Y esto es lo que pasa en el libro de Lucas capítulo 12 del versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú ves una persona que está llena de orgullo por lo que ha logrado, por lo que ha adquirido, él piensa que lo logró, él piensa que él es el dueño de todo eso, el Señor le dice: necio, ese no era el negocio. Yo no te di bendición para que te volvieras orgulloso, para que te volvieras altivo. El versículo 21 dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Una de las áreas donde tú puedes ver el orgullo del hombre es en la generosidad en la iglesia. Tú comienzas a ver a una persona que no da, normalmente es una persona llena de orgullo. Yo no tengo que dar porque yo tengo que hacer esto, tengo que hacer ello, yo tengo que, y el yo, y el yo, y el yo. Y Dios no está por ninguna parte de sus vidas. Y esto es un problema. Ahora, hermanos, Dios nos creó con la capacidad de que toda bendición y crecimiento fluya en nosotros, pero debemos de saber que necesitamos ser humildes. El humillarnos ante Dios, hermanos, nos va a librar de ser humillados por el enemigo. Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es lo que puede hacer el humillarnos. Mira, cuando tú ves personas humilladas a nuestro Padre Celestial, personas que están orando, personas que están cambiando de dirección, dejando el pecado, son personas que están dejando el orgullo. Pero cuando tú ves personas que están en el mismo error una y otra y otra y otra y otra vez, es porque en primer lugar no oran, en segundo lugar
están llenos de orgullo. Por eso es que los ves caer en los mismos errores una y otra vez. Porque no se humillan ante Dios, es lo que nos está diciendo segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos. Esto es algo verdaderamente poderoso, el saber que si usted y yo nos humillamos ante Dios, Él inclinará su oído desde los cielos. Y dice la Escritura algo tremendo, una buena noticia para usted que me escucha, para mí mismo: perdonaré sus pecados. Déjame decirte, la mayoría de nosotros debemos de estar tan agradecidos porque Dios es el que perdona pecados, porque Él ha perdonado a cada uno de nosotros, se vino a morir por cada uno de nosotros para que pudiéramos ser salvos. Y no solamente nos ha perdonado, sino que nos da beneficios, como dice el Salmos 103. Nos da beneficios que gozamos dentro de su reino. Y uno de ellos lo pronuncia aquí en este texto y dice: y sanaré su tierra. Qué tremendo, hermanos, donde hay una tierra con sanidad, donde hay un pueblo donde la sanidad de Dios, donde la bendición de Dios se ve reflejada. Hermanos, si nos humillamos ante nuestro Dios, iremos de victoria en victoria. Déjame decirte, quien no se humilla, quien no ora ni deja sus malos caminos, tú los verás humillados por todo mundo. Yo tengo un testimonio de una persona que vi que trataba mal a su hijo. Un hombre ya mayor, con su hijo como de 40 años. Una vez lo acompañé a donde él vivía. Y cuando miré a su padre, me lo presenta el hermano con el que íbamos. Me lo presenta y me dice: él es mi papá, y me saluda. Y de repente el papá se voltea a verlo y empieza a decir todo tipo de barbaridades. Le hablaba como si fuera un animal y ándale, y bueno, algo detestable. Y yo dije: qué feo lo tratan, qué feo tratan al hermano. Y qué grosero el Señor, ¿no? Uno tiene a veces sus opiniones. Y fuimos a hacer un trabajo, después volvimos al otro día y al otro día. Y el último día que nos tocaba trabajar con este señor, me tocó ir con él. Y ya era cristiano, creo que iba llorando ahí para que no me vaya a decir nada. Un hombre blasfemo, un hombre realmente, como dice la Escritura, sin temor a Dios y sin temor a los hombres. Entonces de repente dice: ahí están unos amigos, vamos a saludarlos, y se detiene. Y los amigos comienzan a burlarse de él, que es un quién sabe qué, y lo patean y se burlan y se burlan. Ahí entendí que él trataba de humillar al hijo porque él estaba siendo humillado por todos sus amigos. Este es el sistema del mundo. Por eso es que Dios desea que cada uno de nosotros venga y se humille ante Él, porque quien se humilla ante Él no va a estar siendo humillada por la esposa, humillado por la esposa, humillada por el esposo, ni va a ser humillado en el trabajo, ni humillado por nadie. Cuando tú te humillas ante Dios, déjame decirte, Dios se encargará de honrar esa humillación. Y habrá exaltación, por así decirlo, porque Dios no te dejará. Ahí donde empezaste tu humillación, Él te llevará de victoria en victoria si tú permaneces humildes. Ahora, la humildad no tiene que ver con una ropa sucia, con una casa sucia. Tampoco tiene que ver con la pobreza. Humildad tiene que ver con poder renunciar a un estatus y reconocer al Dios Todopoderoso, que Él es el que nos perdona los pecados, que Él es el que sana nuestra tierra y que es Él el único que nos puede bendecir en esta tierra. Así es que, hermanos míos, yo les animo
a que nos humillemos en el Señor, como dice nuestro texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que haya en nosotros ese sentir, mis hermanos. Yo quiero y deseo que cada uno de nosotros nos humillemos a Dios, y vamos a seguir orando, que cada uno de nosotros podamos hacerlo, porque aún nuestra humillación para Dios puede ser atacada. El maligno le agrada cuando un cristiano se vuelve orgulloso, altivo, y que Dios nos libre y que Dios nos perdone si hemos andado en esos caminos y nos ayude a la humildad. Déjame decirte, en este tiempo de pandemia, yo me he dado cuenta, y creo que nos hemos dado cuenta todos, y creo que todos lo hemos visto desde antes, pero en estos momentos está muy marcado cómo el dinero, ni todo lo que sea un ser humano puede mantener la vida aquí en la tierra, o podrá comprar 10 minutos más de vida aquí en la tierra con su dinero. Tú y yo necesitamos ser humildes. Tenemos a nuestro Dios, y nuestro Dios decide en qué tiempo o cuándo es el tiempo. Cristo te ama. Dios te bendiga.